Hola queridos amigos, ¿cómo estamos? Familia, que Dios les bendiga. Qué grato es estar una semana más en nuestros grupos pequeños estudiando la palabra de Dios que nos hace tanto bien y que esta palabra tiene el poder para transformar nuestra vida. Bueno, ya vamos en el octavo fruto del Espíritu o cualidad del fruto del Espíritu. Hoy vamos a hablar de la humildad. Sé que las lecciones anteriores han estado muy, pero muy poderosas para nuestra vida, para ayudarnos a cambiar y Dios a través de su palabra nos muestra el camino que debemos tomar. Y eso es muy interesante. Hoy día queremos hablar de la humildad. Quiero recordar el texto bíblico que hemos venido estudiando en esta serie de grupos pequeños. Es Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23. Dice la Biblia: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Bueno, vamos a hablar acerca de la humildad en este día. Espero que esta lección sea de mucha, mucha bendición para todos nosotros y que el Señor pueda hablarnos y ministrarnos de una forma poderosa. La palabra humildad es una palabra muy agradable. ¿Saben qué? La humildad es algo que todos nosotros buscamos en otras personas. Todas las personas quieren tener amigos y la idea de tener amigos, ¿cierto? Es estar un momento, disfrutar un momento con personas que sean agradables. Y una de las cualidades que nosotros buscamos en otras personas es la palabra humildad. No solamente la palabra o lo que dice esta palabra, ¿cierto? Sino realmente lo que nosotros podamos vivir y experimentar, que nuestros amigos, y no solamente nuestros amigos, sino que nosotros podamos ser personas humildes. La humildad es una cualidad que es buscada por todas las personas. El compañerismo fortalece nuestra vida. Ser humilde también significa ser agradable. Y cuando tú eres agradable, tienes la capacidad de ganar a otras personas. Todas las personas quieren tener amigos, amigos humildes, amigos agradables, y necesitamos nosotros desarrollar esta cualidad de la humildad en nuestra vida espiritual. Quizás hay personas que dicen, yo no quiero tener amigos, pero esto no es una realidad. Generalmente la gente dice esto porque ha tenido problemas, ¿cierto?, con personas y se ha sentido defraudada y por eso expresa esto. Pero en realidad nadie quiere estar solo, nadie quiere no tener amigos. Y nosotros necesitamos ser personas humildes, humildes y también agradables. La palabra humildad también significa ser agradable. Cuando tú eres agradable, siempre vas a estar rodeada de muchas personas, de muchos amigos. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer Proverbios capítulo 18, versículo 24. La Biblia dice en la revisión Valera 1960, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Si quiere atraer a otras personas, quiero decirle que necesitamos ser humildes y necesitamos ser agradables. Ser agradable es una de las cualidades que todos buscan. Bueno, en el cine a veces vemos películas de gente y de tipos muy rudos, ¿cierto? Que a lo mejor no son muy amables ni agradables, pero la realidad está muy lejos de lo que muestra la televisión. Nadie le gustaría ser amigo de personas tan rudas, ¿cierto? Y tan con mal carácter y tan apáticas, ¿no? Todos nosotros buscamos relacionarnos con personas que realmente sean humildes y sean agradables. ¿Qué habla la Biblia acerca de la humildad? ¿Qué significa ser humilde? Esto es una gran pregunta. La humildad se traduce en muchas formas, de forma literal, ¿cierto? Fuerza bajo control. Eso es lo que significa humildad. Humildad es paralelo a ser una persona agradable. También significa ser una persona mansa, y la palabra mansedumbre tiene que ver con una fuerza bajo control. Esto es muy profundo y nosotros lo necesitamos profundizar más en nuestra lección. Ser una persona humilde es ser una persona mansa. Y la palabra mansedumbre quiere decir fuerza bajo control. ¿Sabe qué? La palabra manso se usa o se utiliza
cuando uno doma a algún animal salvaje. En el caso de los caballos, no sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces nosotros ocupamos la expresión, este caballo es muy manso, ¿cierto? Significa que está bajo control, no tiene esta fuerza salvaje, sino que ha sido domesticado. Sigue siendo tan fuerte como cuando era salvaje, pero ahora esta fuerza está bajo control. Eso significa mansedumbre. Ahora, toda la fuerza que tenía este caballo salvaje está bajo el control de su amo, y su amo la puede usar para trabajar o hacer distintas labores. Bueno, la palabra humildad se traduce también como mansedumbre o ser manso, que significa que tenemos fuerza bajo control. Saben que en la Biblia solamente hay dos personas a las cuales se le llamó manso, y esto es que tenían la fuerza o toda su fuerza bajo control. Estos dos personajes fueron Moisés en el Antiguo Testamento y fue Jesús en el Nuevo Testamento. Ninguno de ellos era débil, ninguno de ellos era apocado, al contrario, eran personas muy fuertes, eran personas muy poderosas, pero toda esa fuerza y todo ese poder, ellos siempre lo tuvieron bajo control. Y eso es lo que nosotros hoy día queremos estudiar. La Biblia dice en Gálatas 5:23 que el octavo fruto del Espíritu es la humildad. Y en Filipenses, fíjese lo que dice, que nuestra amabilidad, nuestra humildad, nuestra amabilidad debe ser evidente con todos. ¿Qué quiere decir esto de ser amable? Esto quiere decir que debemos controlar nuestras reacciones frente a las demás personas. ¿Qué es humildad? Saber controlar tus reacciones frente a otras personas. Tener tu carácter, tener tu fuerza bajo tu propio control. No somos personas salvajes, indomables, que llegamos y reaccionamos como queremos, no. Sino que el octavo fruto del Espíritu significa ser humildes, tener toda esta fuerza interior que nosotros tenemos, pero bajo el control de un amo. Y ese amo es nuestro Dios. Bien, vamos a seguir. Ser humilde es saber o significa saber escoger cómo responder a las otras personas en vez de reaccionar a ellas. Vamos a estudiar 6 tipos de personas con las cuales nosotros podemos practicar la humildad, desarrollar nuestra amabilidad. Son personas con las cuales nos relacionaremos todo el tiempo. Entonces, bueno, vayan tomando nota ustedes ahí en su grupo pequeño. El primer tipo de personas con las cuales nosotros podemos practicar nuestra humildad son aquellas personas que nos sirven, que nos prestan algún servicio. Entonces, el primer punto de esta clase es que debemos ser comprensivos y no exigentes. Anote eso, debemos ser comprensivos y no exigentes. Ahora, ¿con quién practicamos esto? Con las personas que nos proveen de algún servicio. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4, presten atención, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No se ocupen solo de sus intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Cómo tratamos a las personas que nos proveen algún servicio? Aquellos que nos atienden en el restaurante, aquellos que nos atienden en la oficina cuando vamos a hacer algún trámite, aquellos que nos llaman por teléfono para ofrecernos algún producto, ¿cierto? A veces que son muy insistentes, pero ¿cómo nosotros estamos actuando frente a estas personas, a las personas que nos sirven? Entendemos mejoras a las otras personas cuando nos ponemos en su lugar. ¿Saben qué? No solo tú has tenido un mal día a veces, o yo he tenido un mal día. Muchas de las personas que proveen servicios a nuestra vida también y muchas veces han tenido un mal día. La primera forma de desarrollar humildad es entender a las personas que nos proveen algún servicio. Para tener éxito, cuando vayas a un restaurante, trata de ponerte en el lugar de aquel que te está sirviendo. Sea un poco más comprensible y trata a las personas con el respeto que se merecen. El primer lugar donde nosotros podemos ser amables, ser humildes, es en nuestro hogar, es con nuestra familia, ser comprensibles y no exigentes. El primer lugar donde podemos desarrollar esto es con nuestra familia, nuestro hogar. La Biblia nos enseña que la mejor belleza con la cual se puede vestir una mujer
es un espíritu tierno y sereno. Mire lo que la Biblia dice. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Y no solamente Dios le habla a las mujeres, sino también a los hombres, a los varones. A los esposos la Biblia le dice, o a los varones en 1 de Pedro 3:7, en la Nueva Versión Internacional, de igual manera ustedes sean comprensivos en su vida conyugal, tratando a cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así que nada estorbará sus oraciones. Hay algo que puede embellecer nuestra vida en casa, y es ser personas más amables, ser personas más agradables, más humildes. Y no ser solamente gente exigente, sino también ser comprensivo con las personas que nos rodean. Eso es una gran verdad. Entonces, si nosotros queremos desarrollar humildad en nuestra vida, el primer lugar, ¿cierto?, donde lo podemos desarrollar es en nuestro hogar. Las personas que nos proveen servicio, no solamente las personas que trabajan en un restaurante, no solamente las personas que atienden el teléfono o donde tú vas a hacer un trámite. En la casa también nos servimos mutuamente. Nuestra esposa sirve o la esposa sirve al esposo, el esposo sirve a la esposa, los hijos sirven a los padres y los padres sirven a los hijos. Todos nos proveemos de alguna forma en el servicio. Nosotros debemos ser más respetuosos con eso. Seamos más comprensivos y no tan exigentes, poniéndonos en el lugar de las otras personas. Quiero decirte que no solamente tú tienes un día difícil, las personas que te rodean también tienen días difíciles. Así que debemos practicar la humildad con este primer tipo de personas. Lo segundo que quiero enseñar es que debemos llenarnos de gracia y no de juicio. Ahora, este es un segundo tipo de personas con las cuales nosotros practicamos la humildad. ¿Cuáles son estas personas? Las personas que cometen errores. Nosotros debemos llenarnos de gracia y no de juicio. Cuando alguien nos desilusione, ¿cierto? Cuando alguien haga algo que no estaba dentro de nuestros cálculos, debemos llenarnos de gracia y no de juicio. Gálatas 6:1 dice la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Dios espera que no tengamos una actitud de santurrones en la iglesia, no, sino que tengamos un corazón lleno de humildad, como dice el texto bíblico, lleno de ternura para corregir a los hermanos que se han equivocado, para corregir a aquellos creyentes que están luchando con algún pecado, con alguna tentación, con algún momento difícil. A veces nosotros somos muy rápidos para llenarnos de juicio y no de gracia. A veces emitimos juicio con demasiada prontitud, con demasiada velocidad. Nosotros, según la Biblia, debemos llenarnos de gracia y no de juicio. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido bondadoso con nosotros. Esa es una gran razón. ¿Por qué debemos empeñarnos en no juzgar a los demás? Porque así es como Cristo nos ha tratado a cada uno de nosotros. Miren lo que dice Romanos 15, versículo 7. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Qué tremendo texto. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. ¿Cómo reaccionamos frente a las personas que echan a perder nuestra vida? Aquellas personas que se equivocan. ¿Reaccionamos y juzgamos con demasiada rapidez o nos llenamos de gracia? ¿Saben qué debemos aprender del Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan la historia en los evangelios cuando se encuentra con la mujer adúltera? Aquella mujer que la habían sorprendido en el acto de adulterio y la querían asesinarla a piedrazos por el pecado que había cometido. Jesús podía haber emitido un juicio, había sido sorprendida en un acto pecaminoso, en un acto de adulterio, algo que la ley condenaba, ¿cierto?, a muerte en ese tiempo. Y Jesús podría haber dicho, bueno, acá yo no me meto, ¿cierto? Esto está bien, pero Jesús se llenó de gracia. Él no la juzgó apresuradamente, sino que llenó su corazón de gracia. Es más,
el Señor la defendió. Y luego que nadie de los demás había o estaba ahí de los que la estaban acusando, Él se llenó de gracia, perdonó sus pecados y luego le dijo, vete y no lo hagas más. Así debemos reaccionar nosotros frente a las personas que se equivocan, frente a otros creyentes que han cometido un error, frente a nuestra misma familia que a veces se equivoca, comete errores. Nosotros debemos llenarnos de gracia, tener la capacidad de llenarnos de gracia. La Biblia dice que debemos aceptarnos unos a otros como el Señor nos ha aceptado a cada uno de nosotros. Usted sabe que Cristo, que el Señor Jesucristo a nosotros nos ha tenido bastante paciencia. ¿Cuántos de ustedes podrían decir eso? Dios conmigo ha tenido bastante paciencia. Bueno, en lo personal, les tengo que confesar que conmigo el Señor ha sido muy, pero muy, muy paciente. Y yo le estoy orando al Señor para que también me pueda dar esa capacidad de tener paciencia con aquellas personas que muchas veces me defraudan. Nosotros necesitamos llenarnos de gracia y no de juicio. Nosotros debemos hacer lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, debemos hacerlo con nuestros hermanos. Entonces, cada vez que usted sienta el deseo apresurado de juzgar a otra persona, le recomiendo que recuerde la paciencia que el Señor ha tenido con usted o conmigo en este caso, ¿cierto? Cuando nos llenemos de juicio y queramos emitir un juicio apresuradamente, debemos recordar cuántas veces el Señor nos ha perdonado. Y le garantizo que crecerá su gracia o que crecerá la gracia en el corazón y el juicio disminuirá rápidamente. Entre más reconozcamos la gracia de Dios en nuestra vida, más actuaremos en esta gracia nosotros, en la misma gracia que hemos reconocido de parte del Señor. Dios es amable y humilde con nosotros. Y Él tiene un corazón tierno y perdonador. Dios quiere que nosotros tengamos el mismo corazón. El tercer punto de esta enseñanza es que debemos ser tiernos sin rendirnos. ¿Qué quiere decir esto? Con las personas que se oponen a ti. ¿Cómo desarrollar la humildad con las personas que se oponen a ti? Debes ser tierno sin rendirte. ¿Qué significa esto? Cuando alguien está en desacuerdo contigo, debes ser tierno para no rendirte en tu postura o en tu opinión y no rendirte frente a la oposición de los demás. Ser tierno en poder conservar una postura o una opinión. Bueno, la prueba de la madurez espiritual es la forma en cómo tratamos a las personas que se oponen o están en desacuerdo con nosotros. Cómo nosotros estamos reaccionando a las personas que se oponen a lo que nosotros decimos, a nuestra idea, a lo que nosotros queremos plantear, desarrollar. Saben que hay personas que les encanta discutir, hay personas que les encanta llevar la contraria, pero ¿cómo estamos actuando frente a estas personas? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo es nuestra forma de comportarnos? Entonces, una de las pruebas de la madurez espiritual en nuestra vida es cómo nosotros reaccionamos frente a las personas que se oponen a nuestras opiniones muchas veces. Algunas personas están dispuestas a destruir a aquellas que no están de acuerdo con uno. Yo no sé si usted conoce ese tipo de personas que les gusta que todo lo que dicen tiene que hacerse y que nadie se oponga. Bueno, eso sería ideal, ¿cierto? Todo lo que uno diga nadie se opone, pero la vida no es así. Muchas personas se oponen a lo que nosotros decimos, a veces de buena forma, a veces de mala forma, a veces teniendo la razón y a veces no teniendo la razón. Nosotros podemos reaccionar de tres formas a las personas que se oponen a nosotros. La primera es retirarse temeroso. Si yo tengo una idea y alguien se opone a esa, yo no digo nada y me voy de acá. La segunda es reaccionar airado y ofender a la otra persona porque está criticando mi postura, entonces yo lo ofendo más, lo critico más y atento en contra de su persona, pero no es la actitud correcta, obviamente, ¿cierto? Y la tercera forma de reaccionar a las personas que se oponen a nosotros es responder de forma amable, sin rendirnos frente a nuestra postura. Entonces, no podemos tener paz a cualquier precio, ¿cierto? Y decir y estar de acuerdo con todo cuando tú tienes una opinión y alguien critica esa opinión. La opción no es rendirse y irse temeroso. La segunda opción de faltarle respeto y hacer valer nuestra opinión tampoco es la correcta, sino que la correcta forma de ser humilde es mantener mi opinión, pero sin pasar a llevar la opinión de los demás también, sino tener esa capacidad de respetar la opinión de los demás, manteniendo también la mía.
Ok, la mayoría de las personas a veces decide retirarse, otra airarse, pero reaccionar amablemente, no la mayoría de las personas lo hace. Y el Señor espera que nosotros reaccionemos humildemente frente a las personas que se oponen a nosotros, con humildad, siendo agradable y siendo respetuoso. Por otra parte, si reaccionamos de forma airada, vamos a dañar a las otras personas, y no solamente a las otras personas, sino también nos vamos a dañar nosotros. ¿Cuál es la opción correcta? Debemos reaccionar con amabilidad. Esta es la opción que Dios quiere que nosotros tomemos y desarrollemos. Esta clase de reacción es mantener el equilibrio entre dar mi opinión frente a ciertas situaciones, frente a ciertas circunstancias, pero también respetar la opinión de las otras personas. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice la Biblia: la respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Estoy seguro que ya hemos experimentado este texto bíblico en nuestra vida. Usted se da cuenta que cuando hay una persona o usted está discutiendo con una persona y esa persona quizás le contesta mal y usted contesta peor, los ánimos se encienden. La cosa, en vez de disminuir, aumenta. La Biblia nos dice que la respuesta pasible desvía o quita el enojo. Cada vez que alguien se opone fuertemente a nuestra opinión, nosotros debemos contestarle amablemente. No debemos rendirnos frente a nuestra postura, pero sí podemos contestar de forma amable, y cuando usted conteste de forma amable, tenga por seguro que usted va a hacer descender los ánimos de la otra persona. La humildad es la capacidad de estar amablemente en desacuerdo con otras personas. Usted puede estar en desacuerdo con una postura, con otras personas. En este tiempo que estamos hablando tanto de política, de reformas sociales, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas posturas, pero la humildad es la capacidad de mantenerme amablemente en desacuerdo con otras personas. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, un siervo o sierva del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Le ha tenido personas difíciles en su vida? ¿Ha tenido personas difíciles de amar, difíciles de llevarse con ellas? Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos personas difíciles en nuestra vida, pero la humildad y el fruto del Espíritu que Dios quiere que sea desarrollado en nuestra vida es que nosotros podamos tener esa capacidad de estar amablemente en desacuerdo. No tienes que decir a todo que sí, tienes que mantener tus posiciones, tus convicciones, pero tienes que ser amable en la forma de respetar también la opinión de las otras personas. Bueno, número 4. Debemos ser educables y no inalcanzables. ¿Con quién? Con las personas que nos corrigen. ¿A cuánto de nosotros nos gusta que nos corrijan y que nos digan que estamos equivocados? Bueno, a mí me cuesta mucho, y yo creo que a todos nos cuesta aceptar muchas veces cuando estamos equivocados. Decirlo es fácil, ¿cierto? No, yo no tengo problema. Si me hacen ver mi error, yo voy a reconocerlo y actuar y cambiar. Y bueno, decirlo suena bastante fácil. Pero el tema es cuando estamos siendo corregidos por personas, a veces o muchas veces no reaccionamos de la misma forma. Cuando nos corrigen, nosotros debemos ser personas dispuestas a ser educadas y no ser inalcanzables, no tener esa postura de que nadie nos puede decir nada. A veces nosotros lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué dice la Biblia en Santiago 1:19? Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Qué gran texto. Si hacemos las dos primeras, la tercera caerá de forma natural. ¿Qué quiere decir? Si somos rápidos para escuchar y lentos para hablar, por algo obvio nos vamos a demorar en enojarnos o vamos a ser lentos para enojarnos. Si queremos desarrollar humildad, debemos usar más los oídos que la boca y estar dispuestos a ser corregidos. ¡Qué gran desafío! Necesitamos ser humildes, necesitamos ser educables y no inalcanzables. La Biblia dice en Proverbios capítulo 13, versículo 18, el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende la corrección recibe grandes honores. La palabra humilde, recuerde lo que mencionamos en un principio, la palabra humilde significa
manso. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra fuerza está bajo control, nuestro carácter, la ímpetu de nuestra vida está bajo control. El problema es que muchas de las personas confunden la palabra manso con menso. Y menso es un término latino que nosotros ocupamos gracias al Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan? Cuando usaba la palabra Kiko o el Chavo, decían no seas menso, bueno, no seas tonto. Pero la palabra manso no significa que seamos tontos, no la podemos asociar con esto. No, la palabra manso, mansedumbre, significa que tu fuerza está bajo control. La Biblia dice que el Señor Jesús era manso y Jesús dijo, sean mansos y humildes como yo lo soy. Tengan tanta fuerza como yo, pero bajo control. Cuando nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestra forma de responder ante las demás personas y frente a distintas situaciones, hermanos, nosotros vamos a crecer de forma grande, de forma poderosa. El Señor quiere que nosotros seamos personas humildes, que seamos personas mansas, que seamos personas que toda la fuerza y el ímpetu de nuestra vida estén bajo el control de Él, porque Él es nuestro amo. Las personas más sabias son las personas que siempre están dispuestas a aprender de otros. Y usted puede aprender de cualquiera si usted hace las preguntas correctas. Nosotros necesitamos ser educables. Necesitamos tener esa humildad de saber reconocer cuando estamos equivocados y aceptar la corrección de las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros reaccionamos tarde. Cuando estamos equivocados, cuando alguien nos hace ver que estamos equivocados, muchas veces en el mismo momento quizás nosotros no reconocemos. ¿Por qué? Puede ser por la falta de humildad que tengamos. Pero cuando pasan los días, las palabras comienzan a dar vuelta en nuestra mente y nosotros necesitamos ser humildes para reconocer que la corrección que nos hicieron estaba correcta y necesitamos hacer cambios en nuestra vida. A mí me ha pasado. ¿Sabe qué? Enseñar esto es fácil. Decirlo es fácil, pero vivirlo es difícil. A mí me ha costado años tratar de ser humilde o crecer en la humildad en mi vida. A lo mejor a veces usted me dice, no, pastor, usted es muy simpático, usted es muy humilde, pero nadie conoce profundamente mi vida, aparte del Señor y aparte de mi esposa, ¿cierto? Que es la más cercana a mí. Pero he trabajado y estoy esforzándome mucho para que la humildad también sea desarrollada en mi vida y en mi corazón. ¿Sabe qué? El peor problema de la humildad es que nosotros no nos damos cuenta cuando no somos humildes. Es muy difícil. Yo no puedo decir, no, yo soy humilde. No, las personas deberían decir eso de mí. Bueno, las personas más sabias son las que están dispuestas a aprender. Cuando nosotros dejamos de aprender, dejamos de ser humildes y dejamos de ser agradables. Necesitamos todo el tiempo mantenernos humildemente delante del Señor. Nunca deje de preguntar, nunca deje de aprender, porque al momento que usted deje de preguntar, de aprender en su vida se terminará. La gran pregunta que debemos hacernos frente a esta lección es ¿de quién estamos dispuestos a aprender? A lo mejor usted dice, bueno, estoy dispuesto a aprender de este líder, de este pastor, de este amigo o de esta persona que yo admiro. Pero saben que muchas veces el Señor nos enseña de las personas que nosotros menos ni imaginamos. Muchas veces nosotros miramos hacia afuera y muy lejos para aprender de otras personas, que no estoy diciendo que esté mal, podemos tener referentes, pero a veces el Señor nos enseña a través de la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa. ¿A quién le gusta que su esposa lo corrija? Es difícil, ¿cierto? ¿A qué esposa le gusta que su esposo la corrija? Peor todavía. ¿O a qué hijos le gusta que sus padres los corrijan ahí en el momento? De hecho, la Biblia dice que la disciplina no es causa de gozo al principio, pero después da un gran fruto. Hermanos, necesitamos aprender de las personas que tenemos alrededor. Yo tengo que estar dispuesto a aprender más de mi esposa Susan. Susan tiene que estar dispuesta a aprender de mí, mis hijos y yo de mis hijos. Y así funciona. La humildad comienza por casa. Bueno, la humildad también implica el estar dispuesto a admitir que estamos equivocados y que muchas veces permanecemos equivocados y nos damos cuenta después que nos hemos equivocado. ¿Cuánto tiempo demoramos en reconocer que estamos equivocados? Bueno, yo creo que algunos poquitos, pero a otros nos cuesta más
muchas veces reconocer que estamos equivocados, y reconocer eso no significa simplemente decir sí, me equivoqué, sino decirle a esa persona que nos hizo ver el error: sabes que tienes razón, no debía haber actuado de esa forma y necesito corregir esto en mi vida. Necesitamos ser personas más humildes. ¿Qué dice la Biblia? Santiago 1:21. Dice: así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. ¿Saben qué? Si nosotros tenemos la humildad de reconocer con un corazón humilde, educable, que estamos equivocados, el Señor va a bendecir nuestra vida de una forma poderosa. Así que necesitamos recibir con humildad la palabra del Señor. Cuando Dios usa a personas para hacernos ver nuestros errores, necesitamos tener la humildad para reconocer ese error y cambiar esa actitud en nuestra vida. Eso nos bendecirá de una manera sobrenatural. Ok. Recibir la palabra de Dios con humildad también es ser educable y no inalcanzable. Tener la capacidad de reconocer que podemos aprender y la necesidad de seguir educándonos en la vida. Siempre podemos aprender de las demás personas. Número 5. Debemos ser actores y no reactores. ¿Con qué tipo de personas? Con las personas que nos hieren, con las personas que nos hacen daño. Cuando alguien te haga daño, cuando alguien te hiera, no seas un reactor. Tienes que ser un actor. Bueno, cuando hablo de actor, no estoy diciendo que debemos ser hipócritas o debemos fingir que todo está bien. No me estoy refiriendo a esa clase de actuación, sino que me estoy refiriendo a la acción. Debemos actuar, no reaccionar. Yo debo decidir cómo actúo frente a ciertas situaciones y no que esas situaciones me hagan reaccionar. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Saben qué? El Señor estaba haciendo, Pedro, esto lo escribe años después del sacrificio de Cristo, pero ¿por qué Pedro escribe esto? Porque Pedro, recuerden que cuando Jesucristo fue arrestado y enjuiciado, con un juicio que obviamente no era legal, ¿cierto? La gente se estaba burlando del Señor, lo estaban criticando, lo estaban golpeando, y Pedro seguía de cerca al Señor. Pedro estaba viendo toda la situación de injusticia que estaba viviendo Jesús. Y cuando ve esto, años posterior, ¿cierto? Cuando él escribe este libro de Primera de Pedro, él recuerda este momento, que cuando el Señor estaba sufriendo injustamente, él no reaccionó frente a esa situación. Jesús había sido juzgado injustamente, lo estaban golpeando, lo estaban pasando mal. Él podía haber pedido que un ejército de ángeles bajara y lo defendiera y lo rescatara de esa situación. Pero Jesús no reaccionó frente a los insultos de las personas. Él sabía que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y él escogió actuar, iniciar la acción. ¿Cómo? Guardando silencio frente a todas las críticas, las amenazas y las burlas de todas las personas que tenía alrededor. Esta dinámica psicológica realmente es sorprendente. ¿Saben por qué? Porque Jesús no respondía, no decía palabras vengativas frente a los demás, sino que él eligió quedarse en silencio. Él actuó frente a la situación que estaba viviendo. Pilato se sentía amenazado simplemente por el hecho de que Jesús no hablaba ni una sola palabra, sino, como Pedro bien lo dijo, lo dejó en manos del Señor. Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, debemos actuar, debemos decidir. Cuando yo hablo de actuar, estoy hablando de decidir la forma en cómo reacciono frente a las personas que me hacen daño, las personas que me hieren, las personas que hablan de mí. La humildad implica saber actuar frente a las heridas, no desquitándome, no cobrando venganza, no amenazando, sino actuar en humildad. ¿Qué quiere decir eso? Tener la habilidad de absorber el golpe sin devolverlo con venganza, ¿cierto? Jesús dijo esto, o Jesús dijo de esto,
No sé si se acuerdan de esta frase. Tienes que tener la capacidad de poner la otra mejilla. No sé si lo recuerdan. Bueno, el Señor se estaba refiriendo justamente a esto, a tener la capacidad de no devolver los insultos o los problemas, las dificultades que estamos viviendo de forma vengativa frente a los demás. Hay una historia que me recuerdo de un tipo que iba a comprar, bueno, dos tipos van a comprar, y uno de los tipos va a comprar el diario o el periódico, le dice al tipo del negocio si le podía vender un periódico, muy amablemente, muy cortésmente, y el tipo del negocio llegó, le tiró la revista o el periódico, ¿cierto? Y lo atendió muy mal. Y este tipo, al ser atendido muy mal, reaccionó muy bien, fue cortés, después le dijo que tenga un buen día, fue muy amable en la forma de relacionarse con este tipo del negocio. Entonces el otro amigo que iba con él quedó totalmente sorprendido, le dijo, Marcos, ¿por qué reaccionaste así si él te trató tan mal? ¿Por qué fuiste tan amable? Y el tipo le dice, porque yo quiero decidir cómo actuar frente a esta situación. Él podría haber respondido peor o cierto, haberse enojado, airado por la forma que le atendieron, por esa mala forma de ser atendido. Pero él no actuó cobrando venganza ni reclamando, sino que él actuó frente a esa situación. Y él decidió responder amablemente. A esto es lo que nos referimos con la humildad. Es la capacidad de ser amables frente a las situaciones difíciles de la vida. No es algo natural. Usted me dirá, Pastor Juan, esto es difícil. Y yo le tengo que decir, sí, es difícil. Y muchas veces uno podría pensar que es imposible. No es algo normal. Y tiene toda la razón. Es algo sobrenatural. Y eso se llama el fruto del Espíritu. Quiero decirle que el Señor nos da el poder para realizar esto, para poder ser humildes. Humanamente es difícil ser humilde, yo diría que casi imposible, pero el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto de la humildad. Nosotros necesitamos depender de Dios para ser personas más humildes. Así que ese es el quinto tipo de persona con la cual podemos practicar la humildad. ¿Cuáles son esas personas? Con las personas que nos hieren, con las personas que nos maltratan o que hablan mal de nosotros. Necesitamos decidir cómo actuar y no cómo reaccionar. Si alguien te hace algo, tú puedes reaccionar de mala forma. Pero la humildad nos dice, no, tú no tienes que reaccionar, tú tienes que actuar. Tú decides cómo controlar tus acciones, tu carácter frente a las situaciones difíciles de la vida. Bueno, lo último que quiero enseñar es que el sexto tipo de personas con las cuales nosotros debemos practicar la humildad son con las personas no creyentes, con las personas que no comparten nuestra fe. Bueno, antes de empezar con el sexto punto de esta enseñanza, quiero leer el último versículo acerca de lo que estábamos hablando. Romanos capítulo 12, versículo 17 dice, nunca, presten atención, nunca devuelvan mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Nunca devuelvas mal por mal. Nunca devuelvan maldición por maldición, sino al contrario, siempre bendice. Siempre. Porque sabemos que somos herederos de bendición. Seamos humildes. Número 6. Debemos ser respetuosos. ¿Con quién debemos ser respetuosos? Con las personas no creyentes. ¿Saben qué? Existe un último tipo de personas con las cuales nosotros podemos practicar la humildad. Y este tipo de personas son las personas no creyentes. Llevo muchos años de cristiano. No nací pastor, ¿cierto? Obviamente, sino que el Señor me llamó al pastorado ya a los 29 años, pero toda mi vida, o casi la mayor parte de mi vida, he estado ligado a la iglesia. Y me he dado cuenta que las personas cuando hablan de su fe o testifican del Evangelio, muchas veces lo hacen desde un estado de ser superiores a los demás. Es como decirle, usted necesita lo que yo tengo porque usted es malo y es un pecador.
Esa no es la actitud correcta. Nosotros necesitamos desarrollar el respeto con los no creyentes. Necesitamos ser humildes para comunicar el Evangelio. ¿Saben qué? Mucha de la oposición y de la resistencia que la gente tiene a escuchar el Evangelio es porque los creyentes nos hemos dedicado a testificar de nuestra fe de una forma muy egocéntrica, muy falta de respeto y con muy poca humildad, diciéndole a la gente prácticamente que si ellos no tienen lo que nosotros tenemos, no valen nada. Y no es así. ¿Saben qué? El evangelismo es un pordiosero diciéndole a otro pordiosero dónde conseguir pan. Necesitamos ser humildes para predicar el evangelio. Las buenas noticias deben ir cargadas de amor y de humildad. Muchas veces las personas ocupan el evangelio como un gran mazo de fierro, como un gran martillo para romper a las personas. Y si nosotros vemos la forma en cómo Jesús comunicó el evangelio a los no creyentes, a los que no le conocían, ustedes se darán cuenta que él siempre lo hizo con respeto y con amor. El Señor a la gente que más criticó fueron a los religiosos de la época, pero a los pecadores, a los que necesitaban el mensaje de salvación y las buenas noticias, ustedes se van a dar cuenta que el Señor fue profundamente amoroso y profundamente humilde y profundamente respetuoso para comunicar las buenas noticias del Señor. Cuando escuchamos palabras duras de parte de Jesús, palabras que criticaban ciertas actitudes, ustedes se van a dar cuenta que esas palabras no iban dirigidas a los que no conocían las buenas noticias. Por el contrario, iban dirigidas a la clase política religiosa de la época. ¿Ha notado usted que las personas muchas veces resisten el evangelio? No lo resisten porque el evangelio sea una mala noticia. Muy por el contrario, el evangelio es una excelente noticia, sino que ellos rechazan nuestra forma de comunicar el evangelio. Nosotros debemos respetar y aceptar a todo el mundo. Respetar y aceptar no es lo mismo que aprobar. Usted puede respetar a una persona, puede aceptar a una persona, pero eso no quiere decir que usted apruebe su forma de vivir. Nosotros no aprobamos la manera deshonesta o pecaminosa que la gente pueda vivir. Por supuesto que no, no estamos llamados para nosotros aprobar una vida que va en contra de los principios o de la palabra del Señor. Y no lo hacemos, obviamente, porque la palabra de Dios nos lo enseña así, pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos ser respetuosos y aceptar a todas las personas. Todos caben dentro de la iglesia, todos caben dentro del evangelio. Debemos mirar a Jesús como lo hacía. ¿Recuerdan el ejemplo que pusimos de la mujer que fue pillada o encontrada en el acto del adulterio? Jesús, ¿qué hizo? La defendió, la aceptó, la respetó y le comunicó el evangelio. Y le dijo lo que tenía que hacer: vete y no lo hagas más. Lo mismo hacemos nosotros. Nosotros aceptamos a las personas, independientemente sea de su condición. Las amamos, las respetamos, las aceptamos, y mientras hacemos esa labor, nosotros les vamos comunicando el evangelio, la palabra del Señor. Recuerde que la Biblia, la palabra de Dios, es la que tiene el poder para transformar vidas, no nosotros. Nosotros no cambiamos a nadie. Es el poder del Espíritu Santo a través de la palabra la que cambia el corazón y las conductas de las personas. Así que debemos ser respetuosos con los no creyentes y no derribarlos, no predicarles la buena noticia del evangelio de un estado superior, de que yo estoy acá arriba y ustedes están abajo y necesitan lo que yo tengo. Por ningún motivo. No es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16 dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, el apóstol está diciendo, si alguien les pregunta por la fe que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Si alguien te pregunta de tu fe, responde con humildad y respeto. Si alguien necesita escuchar la buena noticia, comunícala con humildad y respeto. La manera en cómo nosotros prediquemos el evangelio determinará en gran medida que la gente esté dispuesta a escuchar el mensaje. Muchas veces, desgraciadamente lo he vivido, muchas veces he visto
cómo algunos creyentes le dicen a personas no creyentes: si tú no vas a mi iglesia, si tú no te arrepientes, si tú esto, si tú esto otro, prácticamente lo descalifican. Y no es la forma correcta. Hermanos, si nosotros queremos evangelizar y ser fructíferos en el evangelismo, no mire su tradición religiosa, mire a Cristo, lea la Biblia y dése cuenta cómo el Señor comunicó la buena noticia a los pecadores. Él se sentó con los pecadores a comer. Él se sentó con las prostitutas y compartió con ellas. ¿Saben qué? El Señor amó y aceptó a todo el mundo. Eso no quería decir que Él aprobara su forma de vivir o la forma de vivir de las demás personas, pero el Señor, con amor y con respeto, les explicó la palabra, y muchas de esas personas que la sociedad calificaba como lo último, como la escoria de esa sociedad, muchos de ellos se convirtieron en discípulos de Jesucristo. Así que yo creo que tenemos un tremendo desafío para poder desarrollar y practicar la humildad en nuestra vida. La humildad es mucho más profundo de lo que nosotros creemos o entendemos. Necesitamos tomarnos el tiempo y desarrollar la humildad en nuestra vida. Necesitamos conocer con qué personas y de qué forma nosotros debemos ser humildes. Debemos ser humildes en muchas áreas. Hemos explicado 6 tipos de personas con las cuales nosotros deberíamos practicar la humildad. La humildad no es algo que nace de la noche a la mañana. Necesito practicarla en mi vida. Y nosotros, nuestros grupos pequeños, necesitamos practicar la humildad con todas las personas que nos rodean. Bueno, ¿saben qué? Para terminar este punto de ser respetuosos con los no creyentes, quiero decirle que hay 2 formas de abrir un huevo. La primera es romperlo y abrirlo. Y la segunda es aplicarle calor, ternura, y el resultado de eso es que ese huevo se va a quebrar solo, porque van a ser un pollito. Quiero decirle que la primera opción mata al pollo. La segunda opción lo conserva y lo preserva con vida. Comuniquemos el evangelio con respeto, con amor, con humildad, con aceptación. Y eso no quiere decir que aprobemos la forma de vivir de las personas, pero evangelicemos al estilo de Jesús. Un evangelismo lleno de humildad. Bueno, hermanos, creo que ha quedado más que claro que para poder ser humildes necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Esto no es algo fácil de hacer, es algo sobrenatural. Ser humilde no es algo fácil. Hay algunos que dicen, esta persona es muy humilde, pero humilde es mucho más profundo de lo que nosotros entendemos y podemos comprender. Yo creo que a todos nosotros nos falta llenar nuestro corazón de humildad y pedirle al Señor que nos muestre cuáles son los cambios que debemos hacer, que nos dé el deseo de poder hacer esos cambios y por sobre todo que el Espíritu Santo nos llene de poder para llevar a cabo los cambios que necesitamos hacer para que el fruto del Espíritu cada día sea más evidente en nuestra vida. Los frutos del Espíritu describen a Jesucristo. Él fue amoroso, fue humilde, fue bondadoso, estaba lleno de fe, lleno de amor. Es lo que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida y yo creo que esto va a ser un tremendo desafío para todos nuestros grupos pequeños. Vamos a orar para terminar esta lección y espero de todo corazón, mis queridos amigos y amigas, que podamos ser personas más humildes, no simplemente porque nosotros lo digamos, sino porque el Señor lo requiere de nosotros. Que Dios les bendiga poderosamente. Vamos a orar. Padre, gracias por esta lección. Gracias, Señor, por enseñarnos la forma en cómo nosotros podemos practicar la humildad. Bendice a nuestros grupos pequeños, ayúdanos a discutir en este momento acerca de esta lección, a poder aportar desde nuestro punto de vista, Señor, con respeto, con humildad, como recién lo estábamos aprendiendo, y que tú puedas bendecir nuestra vida de una forma poderosa. Bendice a todos los grupos pequeños. Yo te pido que tú llenes nuestro corazón con tu palabra y nos ayudes a ser personas más y más humildes cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Querida familia, nos vemos en la próxima lección. Que el Señor les bendiga. Espero tengan un lindo tiempo de discusión y puedan sacar lo mejor de ustedes. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser cada día más humildes. Nos vemos. Bendiciones.